que se titula Apostando por la sostenibilidad con Agroconcrete, una alternativa a la disminución del CO2 favoreciendo la economía circular en la zona de Valverde de Leganés para solucionar el déficit habitacional. Es un trabajo que ha sido realizado en equipo por Raúl Pérez López, Juan Escalera Ardila y Carlos Becerra Valverde. Está coordinado por Emilia Ángela Gatamena y María del Mar Gómez Tamayo del Instituto de Enseñanza Secundaria Campos de San Roque en Valverde de Leganés, en Badajoz. Cuando queráis. Buenas tardes a todos. Venimos del Centro IES Campos de San Roque, de la localidad de Valverde del Leganés, situada en la provincia de Badajoz, y venimos a presentar nuestro proyecto que se titula Apostando por la sostenibilidad con Agroconcrete, disminución de las emisiones de dióxido de carbono, favoreciendo la economía circular en la zona del Valverde del Leganés, para solucionar el déficit habitacional. Antes de nada, ¿algunos de ustedes han pensado en construir su casa con sus propios residuos orgánicos, como pueden ser huesos de aceituna, corcho, serrín? Pues nuestro trabajo pretende estudiar la viabilidad de la puesta en obra de ciertos hormigones, fabricados a partir de agregados vegetales o residuos orgánicos de nuestra localidad, con la intención de crear un nuevo tipo de hormigón más barato y sostenible, más ligero y con mejores perspectivas en el aislamiento acústico y térmico. ¿Cómo conseguimos esa sostenibilidad? Disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono dadas durante el proceso de fabricación del cemento, y también reducimos las emisiones de gases del efecto invernadero. También hemos tenido un concepto muy en cuenta, como es el concepto de economía circular, en el que el ciclo de la vida de los productos se ha extendido gracias a un mejor ecodiseño de esto, permitiendo así su reparación, reutilización y refabricación. De esta manera damos uso a esas materias, a esos residuos orgánicos de nuestra localidad. Hoy en día los problemas relacionados con el calentamiento global, el ahorro de energía y el ciclo de la vida de los productos han contribuido a la rápida expansión de materiales vegetales para la construcción de edificios. La industria del cemento y el hormigón intenta disminuir la utilización de carbón y coque como combustible y utiliza áridos, reciclados y residuos en su lugar. Por lo tanto, podemos decir que es una gran contribuyente a la economía circular. La materia prima más utilizada para la fabricación del cemento es la piedra caliza, que se encuentra en abundancia en la naturaleza. ¿Qué son los agrohormigones? Se trata de una mezcla heterogénea entre granulados de material lignocelular, que proviene directamente o indirectamente de la silvicultura o agricultura, que conforma la mayor parte del volumen, junto a un aglomerante mineral. En nuestro caso hemos utilizado agua, materia vegetal, cemento, y con ello hemos fabricado nuestros agrohormigones. Aquí tenemos en la mesa algunos de ellos. Tales agregados son maleables, alargados, cuentan con una alta porosidad, una alta absorción de sonido, una alta flexibilidad y tienen una falta de fractura y ductilidad al alcanzar la máxima resistencia a la compresión. La materia prima más utilizada en toda Europa es el cáñamo, debido a sus altas propiedades. Ventajas del uso de hormigones vegetales. Construcción de viviendas de forma segura, económica y ecológica. Creamos un nuevo tipo de hormigón más barato y menos contaminante. Cuentan con una alta viabilidad y comerciabilidad en la industria del cemento, en la industria de la construcción. En nuestro trabajo existen varias hipótesis atendiendo a distintos parámetros. Respecto a la masa, podemos intuir que aquellas planchas con una mayor masa deberán aislar más que aquellas que tengan menos masa. Respecto a su grosor, todas las planchas se han realizado con un espesor de 4 centímetros para no llegar a dudas en el estudio del aislamiento acústico y térmico. Respecto a la resistencia a la compresión, todas las probetas con un mayor contenido de orgánico resistirán menos a la compresión que aquellas con más orgánico. Respecto al ruido exterior, todas las mediciones las hemos realizado en un lugar aislado del centro y sin alumnos. Respecto a la temperatura ambiente, la hemos intentado conservar durante todo nuestro trabajo. Respecto al coeficiente de conductividad térmica, en principio el contenido de orgánico va a hacer que la conductividad térmica sea menor que aquel cemento sin orgánico. Los objetivos de nuestro trabajo son familiarizarnos con el diseño estadístico de experimentos, encontrar la dosificación y la idoneidad de los agregados, mostrar la utilidad de estos agrohormigones y, lo más importante de todo, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Nuestro trabajo se ha dividido en dos fases.
un primer experimental en el que hemos realizado 30 planchas y 30 probetas con 10 orgánicos distintos y hemos analizado 10 parámetros. Un segundo experimental que hemos realizado 3 series de 16 experimentos con 3 orgánicos distintos. A continuación, mi compañero Carlos va a explicar los materiales y métodos de nuestro proyecto. Buenas tardes, como ha comentado mi compañero Juan, paso a comentar los materiales y métodos utilizados en este proyecto. Los orgánicos utilizados son serrín, cáscara de almendra, cáscara de bellota, cáscara de pipa, cáscara de arroz, hueso de aceituna, hueso de cereza, corcho de distinta granulometría y mazorca de maíz. Las probetas las planchas son de 29 por 29 centímetros con 4 centímetros de espesor, las probetas son de 10 centímetros de arista. También hemos utilizado una caja anecoica y el cemento utilizado es de la marca Balboa de 32,5 newton. Las dosificaciones elegidas son H100, H200 y H300. La dosificación H100 corresponde a una alta densidad de orgánico en nuestro estudio y se utiliza para rellenos y hormigón pobre. La dosificación H200 corresponde a una media densidad de orgánico en nuestro estudio, se utiliza para muros de contención, pozos de cimentación y soleras. Y por último, la dosificación H300 se utiliza para una baja densidad de orgánico en nuestro estudio y se utiliza para hormigones armados, zapatas y muros especiales. El primer estudio realizado es el estudio de la resistencia a la compresión. Como todos sabemos, la resistencia a la compresión es el esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento. Esta resistencia a la compresión se calcula dividiendo la fuerza máxima entre las superficies. Este estudio se ha llevado a cabo en la Intromar de Cáceres 28 días después de haber realizado la probeta, utilizando una presa multiensayo. En pantalla podemos observar una de las roturas de nuestras probetas. El siguiente estudio realizado es el estudio del elemento acústico. Como todos sabemos, el sonido es una onda mecánica y longitudinal. Este estudio se realiza sobre una de las paredes de la caja anecoica, en la cual introducimos un zumbador. Esta onda emitida es captada por el sonómetro, que se encuentra a 30 centímetros de distancia. Este estudio se mide en alta y baja frecuencia. En alta frecuencia corresponde a dBA y baja frecuencia a dBc. El último estudio realizado es el estudio del elemento térmico. Como todos sabemos, el calor es la transferencia de energía térmica que se da entre distintos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Al igual que el estudio anterior, se realiza sobre una de las paredes de la caja anecoica. Ponemos un radiador de 600 vatios a 30 centímetros de distancia y la temperatura emitida por se mide con un termómetro digital tanto por la cara anterior como posterior de la caja anecoica. La capacidad calorífica es la cantidad de calor partido por la temperatura. La fórmula que relaciona la conductividad térmica con el calor es la siguiente, siendo A el área de las planchas por el gradiente de temperatura por unidad de espacio. El objetivo general de nuestro estudio es preparar agrohormigones con residuos vegetales con el fin de reducir el volumen de los residuos vegetales, reducir el consumo de cemento y las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, determinar las propiedades con miras a un posible uso en construcción. Este objetivo general se concreta en objetivos específicos. En primer lugar, el uso del diseño de experimentos. En segundo lugar, analizar las influencias de las variables. Y por último, en técnicas y metodología. Para poder conseguir este objetivo general, se plantea un plan de trabajo. En primer lugar, se selecciona las variables de trabajo. En segundo lugar, se preparan las muestras del primer experimental y se determinan sus características. En tercer lugar, se realiza la segunda parte del experimental y se determinan sus características. Esta segunda parte se realiza utilizando un diseño estadístico de experimento y, por último, se analizan los resultados y se obtienen las conclusiones. El estudio sistemático y pormenorizado de cualquier proceso físico implica la aplicación de una metodología de trabajo que permita conocer las influencias de las variables de trabajo, conocer las interacciones entre las variables y obtener un óptimo para la variable objetivo. Para llevar a cabo el estudio de las propiedades de los agrohormigones se ha utilizado como herramienta un diseño estadístico de experimentos en la segunda parte del experimental, realizándose posteriormente la caracterización de las propiedades físicas de cara a determinar la influencia de las variables en los agroconcretes obtenidos. Para poder desarrollar este diseño de experimentos se eligen las variables y los niveles de estudio, basándonos en los resultados obtenidos en la primera parte del experimental o en conocimientos previos del proceso. Posteriormente se codifican las variables según los valores normalizados.
asignando el 0 a los valores centrales de experimentos que se realizan a fin de conocer la variabilidad intrínseca de la propia experimentación. El 1 a los valores factoriales codificados, que corresponde a diferentes valores de la variable de trabajo, dentro del intervalo previamente acotado. Estos experimentos nos proporcionan información sobre la influencia de las variables y sobre la presencia o ausencia de las interacciones entre las variables. Y por último, los valores axiales, que corresponden con valores extremos, es decir, valores muy altos o muy bajos de cada una de las variables. Estos experimentos están encaminados a determinar la influencia que ejerce cada variable sobre la variable objetivo. Los diseños experimentales son de muy variado tipo, atendiendo principalmente a la precisión con que se analizan las observaciones experimentales y el objeto final de estudio. En este caso se ha empleado un diseño factorial, centrado, compuesto, ortogonal y rotable. El diseño factorial en general están recomendados para aquellos procesos donde se presume la existencia de interacción entre las variables de trabajo, y el diseño central y compuesto requiere la acotación de la región de estudio según el criterio del propio experimentador. De manera genérica, el número de experimentos, es decir, n, es igual a 2 elevado a k más 2 por k más n, siendo k el número de variables y n el número de réplicas del diseño central. En este trabajo se estudió la influencia de dos variables, por una parte la masa de orgánico y por otra parte la masa de cemento, siendo k igual a 2 y n igual a 8. Por lo tanto, el valor de n obtenido fue 16. Existe, por tanto, 3 grupos de experimentos. De una parte 2 elevado a 2, es decir, 4 experimentos denominados factoriales. Por otro lado, 2 por 2, es decir, 4 los experimentos denominados axiales. Y por último hay 8 réplicas del experimento central. Todo este resultado en cuanto al orgánico de aceituna lo podemos apreciar en la pantalla. De forma análoga a lo puesto en la diapositiva anterior, se muestran los valores codificados de cada una de las variables y cada tipo de experimento. La adecuada codificación de esos valores da lugar a las tablas que aparecen en pantalla. En primer lugar tenemos el orgánico de corcho y en segundo lugar el orgánico de serrín. En la diapositiva que nos encontramos se encuentran las tablas que muestran los 16 experimentos con el orgánico de aceituna. De forma análoga se hace lo mismo para los otros 2 orgánicos. A continuación, mi compañero Raúl pasa a explicar los resultados y conclusiones que hemos obtenido en nuestro estudio. Buenas tardes, yo soy Raúl y voy a hablar sobre los resultados obtenidos en nuestro proyecto. En primer lugar, en esta tabla podemos ver algunos datos sobre lo orgánico con los que hemos realizado el proyecto. Podemos ver la densidad aparente tanto del orgánico como de las planchas, la masa, el volumen y el valor de la K, o conductividad térmica. La densidad aparente es un parámetro fundamental para diferenciar la conductividad en familias de materiales muy semejantes. En nuestro caso, hemos encontrado que la densidad de los agroconcretes se reduce con respecto a la del mortero, consiguiendo en un 33% de las planchas que se reduzca al 50% la densidad con respecto al mortero, en un 23% de las planchas que se reduzca al 75%, en un 44% que se reduzca al 25%. Ahora voy a hablar sobre los resultados obtenidos en las pruebas de aislamiento térmico del primer experimental. Podemos ver que en 27 planchas la conductividad es inferior al 50% respecto del mortero, y en un tercio de las planchas se obtienen valores inferiores a 0,5 vatios partido metro por Kelvin. En 7 orgánicos, la conductividad disminuye al aumentar la cantidad de orgánico. Esto es muy importante, ya que significa que realmente es del orgánico de quien depende que se obtenga un mayor aislamiento térmico y no del cemento. Y las planchas con mejores resultados son las de serrín de media densidad, las de corcho de alta densidad y las de arroz de alta densidad. En el estudio del segundo experimental nos hemos centrado en los 3 orgánicos que mejores resultados nos han dado en el primer experimental. Nos hemos centrado en el orgánico de hueso de aceituna, de corcho y de serrín. En este caso, los mejores resultados en general se han obtenido para el orgánico de serrín. En el estudio de la resistencia de compresión, y como podemos ver en la gráfica, los mejores resultados se han obtenido para las planchas de baja densidad. Y para las 3 dosificaciones encontramos que los mejores resultados se obtiene para el orgánico de hueso de aceituna. En esta gráfica podemos ver los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia a la compresión con respecto a la masa de cemento partido por el volumen de hormigón utilizado en nuestra probeta.
En el estudio de la resistencia a la compresión, en el segundo experimental, podemos ver cómo los mejores resultados se obtienen para el orgánico de hueso de aceituna y, pese a que son inferiores que los del cemento más arena normalizada, están dentro del rango de resistencia a la compresión en hormigones convencionales. En esta gráfica se expresan los resultados de resistencia a la compresión con respecto a la masa de orgánico partido por el volumen de hormigón utilizado en nuestras probetas. En el estudio de aislamiento acústico hemos realizado 2 pruebas para cada plancha, una en alta frecuencia y otra en baja frecuencia. En el primer experimental encontramos que los mejores resultados se han obtenido para las concentraciones de media y alta densidad, siendo las de serrín de media densidad y las de corcho y hueso de aceituna de alta densidad las que nos han dado mejores resultados. En el estudio de baja frecuencia del primer experimental también han sido las planchas de serrín de media densidad y de corcho y hueso de aceituna las que nos han dado mejores resultados. En el aislamiento acústico, esta vez del segundo experimental, podemos ver que los mejores resultados se han obtenido para el orgánico de corcho. Además, obtenemos un incremento en la atenuación en este experimental con respecto al primer experimental. Podemos ver que en el orgánico de hueso de aceituna, este incremento en la atenuación sería de un 27% con respecto al primer experimental. En el orgánico de corcho, el incremento sería de un 37% y en el de serrín de un 15%. Algunas ventajas frente a los hormigones convencionales que presenta el uso de agroconcretes son las siguientes. Conseguimos una reducción de peso, ya que, como he dicho anteriormente, se consigue una reducción en la densidad con respecto a los morteros convencionales. Se consigue un mayor aislamiento térmico. En 7 de las 25 planchas hemos obtenido resultados de conductividad térmica inferiores a 0,4 vatios partido metro por Kelvin y en otros casos entre 0,4 y 0,6 vatios partido metro por Kelvin, lo que son unos resultados muy adecuados. Hemos conseguido una excelente combinación de forma fortuita al combinar corcho de distintas granulometrías y aceituna. También se obtiene muy buenos resultados en el orgánico de cereza, hueso de aceituna y corcho. También conseguimos una mejora con respecto al aislamiento acústico y en 12 de las 20 planchas se consigue que la atenuación sea inferior a los menos 9 decibelios. También se consigue un incremento en el aislamiento con respecto a hormigones convencionales, que está comprendida entre el 30 y el 50%. También posee muy buenos resultados frente a los esfuerzos de compresión, sobre todo los orgánicos de aceituna, hueso de cereza y cáscara de almendra. En especial el orgánico de hueso de aceituna, con lo que se consigue unos resultados entre 14,9 y 19 newton partido milímetro cuadrado, por lo que está muy cerca de los valores de los hormigones estructurales. Por último, pero no menos importante, cabe destacar que el uso de hormigones de agroconcrete se consigue unos buenos impactos para el medio ambiente, ya que se puede utilizar como hormigones ligeros y sustituyéndolo así por los hormigones ligeros convencionales, que son la piedra volcánica y la arcilla expandida. Estos hormigones ligeros convencionales necesitan extraer esta piedra del medio ambiente, además de someterse a algunos procesos para poder utilizarse en el hormigón, lo que provoca un impacto negativo en el medio ambiente, además de un elevado gasto de energía. Pero al utilizar residuos orgánicos en nuestros agroconcretes no tendríamos este problema y además se reducirían los residuos orgánicos del medio ambiente. Algunas posibles aplicaciones en obras de los agroconcretes. Se podría utilizar estos agroconcretes como capas de regularización en la construcción de solado y se podría usar en una primera planta con un suelo de madera, en una planta baja con un suelo de baldosa o en una terraza con un suelo de guijarro. También se puede utilizar como material de relleno de forjado en techo, recubrimiento de muro, pozos de cimentación o solera, que requieran aislamiento térmico o disminución del contenido de humedad. Estas son algunas fotos de nuestro proyecto. Podemos ver el vibrado del cemento, del hormigón, también el encofrado de las probetas cúbicas y algunos resultados de las probetas cúbicas.
En esta imagen podemos ver cuál sería el resultado de una de nuestras planchas y el encofrado esta vez de las planchas. Y esta es la caja neocoica con la que hemos trabajado. Esta sería una foto de la fachada del Intromar, que ha sido donde hemos realizado las pruebas de resistencia a la compresión. Y estas pruebas han sido realizadas en una prensa hidráulica. Y este sería el resultado de una probeta tras haberse sometido al estudio de la resistencia a la compresión. Una vez terminada la presentación de nuestro proyecto, ¿por qué no construir su propia vivienda con sus propios residuos orgánicos? Muchas gracias por su atención.